contento de poder estar acá y poder transmitirle la palabra, porque así es una palabra que hace mucho que yo la tenía en mi corazón, que la disfrutaba cada vez que la necesitaba, y la posibilidad de poder compartirlo con ustedes me pone contento, porque me fue de mucha bendición para mí. Generalmente cuando nosotros agarramos la Biblia y empecemos a leer la Biblia, ¿qué decimos? Dios me habló, Dios me dijo que haga tal cosa, ¿no? A mí no me pasó eso cuando leí la Biblia en esta oportunidad. ¿Saben lo que me pasó? Me vi reflejado ahí. Digo, ¿cómo sabía el autor lo que me estaba pasando? Porque yo me vi en esa historia. ¿Cómo puede ser? ¿No? Y le cuento un poco la historia cómo era. Hace un tiempo atrás, en mi trabajo, ¿vieron cuando esos días que no sale nada bien, que todo se complica? Pero no solo el día, sino la semana, el mes, y uno no sabe qué es lo que pasa porque llegan la fecha de vencimiento de los impuestos y no tenía la información y había que salir corriendo y todo mal, todo se trababa, todo estaba mal, ¿no? Y me sentía mal yo, se sentía mal el equipo, todos nos sentíamos mal, ¿no? Y cuando uno está así, ¿qué pasa? Llega la noche y la cabeza sigue trabajando y sigue pensando, ¿y cómo solucionamos esto? ¿Cómo salimos de esta situación? Y una noche me puse a leer el Salmo 107, el cual quiero compartir con ustedes. Y llegué a una parte donde habla de unos marineros, ¿no? Que dice lo siguiente, el versículo 27. Titubeaban y se tambaleaban como ebrios y toda su ciencia era inútil. Y yo me vi reflejado ahí. 30 años de trabajo en la oficina, manejando gente, y no podíamos sacar las cosas adelante. Todo salía mal. Todo no funcionaba. Y me quedé pensando en esta frase, ¿no? Porque yo me vi que toda mi capacidad, no me alcanzaba para poder solucionar esto, ¿no? Y esa noche, cuando cerré la Biblia, me empecé a hacer un montón de preguntas. Me empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Será que Dios no quiere que yo salga de esa tormenta? ¿O será que Dios me quiere enseñar cosas que si no es a través de la tormenta no la puedo aprender? Y me quedé con eso pensando y me di cuenta que yo siempre decía que Dios era bueno, ¿no? Y lo decía de corazón, porque realmente Dios es bueno, o no es bueno Dios. ¿Sí? Pero el problema no es que Dios es bueno, no es bueno. El problema es que muchas veces no vemos la bondad de Dios en lo que estamos viviendo. ¿Sí? Nos cuesta ver, ¿no? Podemos repetir, Dios es bueno, podemos enseñar, podemos cantar, Dios es bueno. ¿Sí? Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿lo estoy viviendo en lo que estoy, en mi día a día? ¿En mi casa? ¿En mi trabajo? ¿En mis luchas? ¿En los días difíciles? ¿Lo estoy viviendo la bondad de Dios? El Salmo 107, el salmista no intenta demostrarnos que Dios es bueno. No intenta. Lo que hace es mostrarnos 4 escenas, 4 personajes, 4 circunstancias que pasaron la gente y en esos momentos difíciles pudieron descubrir la bondad de Dios. Y todos terminaron con una misma expresión. La expresión es, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y un poco a mí me pasó lo mismo. Tuve que clamar a Jehová en mi angustia de no poder resolver las cosas y Dios empezó a actuar y empecé a poder ver la bondad de Dios. Y esto me siguió hasta el día de hoy, porque al día de hoy muchas veces nos olvidamos de estas 4 situaciones, 4 historias que cuenta el Salmo, que la quiero compartir con ustedes. La primera es una historia en el desierto. Y los invito a que leamos el Salmo 107, del versículo 4 al 9,
que dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los liberó de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudades habitables. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Se imaginan la escena? Me gustaría que cada escena que veamos, cada uno de nosotros nos podamos ver identificados, a ver dónde estamos en esta mañana. Acá estamos en el desierto. Imagínate que estás en el desierto. No tenés un mapa, no tenés agua, no tenés hambre, no sabes de dónde ir. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo salimos de esa situación? ¿No? Lo peor de todo eso no era el calor, no era el hambre, era que no sabían dónde ir. Y si nosotros hoy nos ponemos a pensar, hay un montón de gente que sin pisar un desierto vive en el desierto, porque no sabe su rumbo, no sabe a dónde ir, ¿no? Entonces se levanta todas las mañanas, cumple con lo que tiene que hacer, sonríe, se pone contento, pero vivimos en automático, ¿sí? Hacemos las cosas, cumplimos los objetivos, pero no podemos saber hacia dónde vamos. Y cuando perdemos el rumbo, siempre tratamos de compensar eso con algo, ¿no? Y entonces nos esforzamos por tener mucho dinero, nos esforzamos por tener una relación que parece imposible, nos esforzamos por cuántas cosas nos esforzamos para poder calmar eso que no podemos calmar, ¿no? Y saben, nosotros como seres humanos fuimos creados para caminar con Dios. Cuando nos alejamos de Dios, podemos seguir caminando, pero no sabemos a dónde vamos, ¿sí? Por eso Jesús, en Juan 14:6, dijo: le voy a mostrar el camino donde ir. ¿Le dijo así? No, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús no conocemos el camino, no conocemos la verdad y no conocemos la vida, ¿sí? Entonces me puse a pensar, ¿cómo hacemos para salir del desierto? ¿Qué es lo que nos frena para salir del desierto? Y el problema a veces no es que no sabemos que estamos perdidos, ¿no? El problema no es que estamos perdidos. El problema es que no sabemos que estamos perdidos. ¿Cómo sabemos que estamos perdidos? ¿Sí? Y cuando más cosas intentamos, más metemos la pata, más nos hundimos, ¿no? Entonces, por eso es el clamor, ¿no? Cuando todo no funciona, entonces ahí nos acordamos de Dios y nos acercamos a Dios y buscamos una respuesta de Dios. ¿Qué le respondió Dios a esta gente en el desierto? ¿Le dio agua? ¿Le dio comida? No. Le dio un camino para dónde ir. Le cambió la dirección, ¿no? Muchas veces queremos que Dios nos cambie las circunstancias, que no vayamos que nos saquen del lugar donde estamos. Y Dios lo que hace es empezar a cambiarnos la dirección, a guiarnos para ir en el camino que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Porque Dios le podía haber dado agua, Dios le podía haber dado comida, pero ¿qué les servía si seguían errados? Y así Dios nos cuida, ¿no? La bondad de Dios no consiste solamente en aliviar el dolor, consiste en llevarnos a un lugar correcto, ¿sí? Entonces, te propongo algo para esta semana. Seguramente tenés alguna decisión que estás postergando tomar o tenés decisiones que no las estás consultando con Dios. Te invito a que las escribas y que se las presentes a Dios. Y que en esta semana hables con Él. Porque cuando nosotros presentamos nuestras
nuestras decisiones, ¿sí? Dios empieza a guiarnos y a cambiarnos para la dirección que quiere, ¿no? Entonces, salimos del desierto cuando nos acercamos a Dios, ¿no? La segunda escena que habla del Salmo 107, del versículo 10 al 16, las cadenas. Dice así: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia. Los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Acá cambia la escena totalmente, ¿no? Acá ya no es que avanzamos pero no sabemos dónde vamos. Acá directamente no podemos avanzar. Estamos atados, ¿no? Y acá pasa lo mismo que con el desierto, ¿no? Seguramente nadie de ustedes estuvo en la cárcel, pero todos estuvimos alguna vez atrapados por algo, ¿no? Y nos tiene atrapado y no queremos reaccionar así y seguimos reaccionando así. No queremos vivir con ese miedo y el miedo nos sigue teniendo atrapado. No queremos depender de esto y seguimos dependiendo de eso, ¿no? Y lo peor son las cadenas que no se ven, como en un momento el pastor predicó este año, ¿no? Como las adicciones, el orgullo, la culpa de un pecado pasado, el resentimiento, la necesidad de agradar a todo el mundo, ¿no? Hoy cuánta gente está tratando de agradar a todo el mundo, la ansiedad, las relaciones que nos destruyen, la mentira que queremos de hace años. Lo más triste de la cadena es que al principio creemos que la podemos dominar, pero al final nos dominan ellas, ¿no? ¿Qué nos retiene estas cadenas? ¿Qué hace que no podamos salir? Fíjense en lo que dice el versículo 11. Dice algo incómodo, ¿no? Dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Muchas veces, antes de las cadenas, está el no escuchar la voz de Dios, ¿no? Y después aparecen las cadenas. Muchas veces nos alejamos y después aparecen las cadenas. Y cuando queremos volver, nos enfrentamos con lo que desde el principio de la creación del mundo viene pasando. Empezamos a aparentar, nos escondemos, como pasó con Adán y Eva, ¿no? Porque cuando metieron la pata, salieron corriendo a decirle a Dios que se habían equivocado. No. Se fueron y se escondieron, se taparon con hojas de higuera, ¿no? Y hoy las hojas de higuera no nos alcanzan. Entonces buscamos el éxito, buscamos, ¿qué otras cosas? El trabajo, un ministerio en la iglesia, ¿sí? Ser siempre humorística, ¿no? Y dentro del humor tapamos todo. Está todo bien, ¿no? Pero por dentro estamos rotos, estamos quebrados, ¿sí? Y esto no se sostiene en el tiempo. Cuando nosotros estamos rotos y quebrados, es el momento de buscar a Dios. En Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios nunca busca despreciar al que reconoce su necesidad. Cuando nosotros tenemos un corazón, Dios está dispuesto a recibirnos, ¿no? Me gusta qué le dijo Dios a esta gente que estaban en cadena. ¿Qué le respondió? Le dijo, bueno, voy a aflojar las cadenas para que estén más cómodos, les voy a alivianar un poco. No, dice en el versículo 16,
quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y cuando estaba leyendo esto, pensé, ¿qué necesidad tenía el salmista de poner los materiales de la puerta y de los cerrojos? Por eso, destrozó las puertas y destrozó los cerrojos y ya está. ¿Para qué puso de bronce y de hierro? Y investigando un poco, lo que quería resaltar el salmista era que era la tecnología de punta de ese momento. No había nada tan fuerte como eso para romperlo, ¿no? Y ¿sabes qué? Dios no rompe toda tecnología, rompe toda red que pueda tenerte atrapada, rompe todo lo que vos tenés que te atrapa y que sea tecnológico o que sea de última tecnología. Dios es más fuerte que eso. Porque Jesús dice en Juan 8:36, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Qué lindo es poder saber que Dios es un Dios de imposibles, ¿no? Y que ese imposible es el comienzo de una nueva vida para vos. Por eso te propongo que en esta semana le pongas nombre a tu cadena. ¿Qué es lo que te tiene atrapado? Poné nombre a esa cadena, porque lo que no se menciona se fortalece. Y Dios quiere librarte de eso. Y para que vos te puedas librar tenés que ponerle nombre a esa cadena. Dios quiere librarte de esa cadena. Te pido que si vos estás atado a una cadena y le pusiste nombre, te acerques a un líder de la iglesia, al líder del grupo de crecimiento y lo hables con él para que te ayude a liberarte de esa cadena y que el Señor rompa esas cadenas. Primera escena, el desierto. Segunda escena, las cadenas. El tercer escena, el derrumbe. Es doloroso el derrumbe, ¿no? Cuando se cae algo abajo. El versículo 17 al 22 dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Le envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen obras de júbilo. Esta escena ya es totalmente diferente, ¿no? Porque acá no hay víctimas, el salmista nos dice que tienen mala suerte, ni dice que Dios los abandonó. Dice que sufrieron las consecuencias de su propio camino. Y fíjense que dice la palabra insensatos. La Biblia no habla de personas que son pocos inteligentes los insensatos. Son personas inteligentes los insensatos, ¿sí? Pero son las personas que no hacen caso a la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros también lo mismo, ¿no? Sabemos que no era por ahí y fuimos por ahí. Sabíamos que esa decisión nos iba a traer problemas, pero decidimos eso, ¿no? Sabíamos que estábamos tomando el camino equivocado y elegimos igual, ¿no? Si somos sinceros, la mayoría de las heridas más profundas que tenemos nosotros no es porque alguien nos las hizo, sino es porque nosotros tomamos mal la decisión, porque nosotros nos alejamos de Dios, ¿no? ¿Cuántas palabras dichas en el momento equivocado, reacciones que no deberían haber tenido, decisiones financieras apuradas, pecados que pensábamos controlar y no pudimos perdonar, no pudimos controlar? Dios perdona al que se arrepiente, pero muchas veces seguimos cosechando las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Gálatas 6:7 dice:
no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. ¿Qué es lo que nos hace que no podamos salir del derrumbe? Cuando metemos la pata y no podemos salir, hay dos cosas que generalmente hacemos y que no deberíamos hacer. La primera es culpar a los demás. ¿Sí? Siempre tercerizamos la culpa. Nosotros nunca somos los culpables de nuestro propio derrumbe, ¿no? Y la segunda cosa es, le echamos la culpa a Dios. Como hizo Adán, ¿no? La mujer que me diste. Y así, desde hace millones de años, venimos repitiendo lo mismo, echándole la culpa a los demás, no queriendo hacernos cargo nosotros, ¿no? Y lo que nunca hacemos es decir 3 palabras. Yo me equivoqué. Si nosotros podríamos decir, yo me equivoqué, podríamos salir, ¿no? Pero mientras justificamos nuestros errores, nunca aprendemos de él, nunca podemos salir. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta gente que estaba derrumbada? Dice que cuando clamaron a Dios, Dios no les recordó todo lo que habían hecho mal. No les dijo, arréglense solo porque ustedes se equivocaron, es su culpa, no me hicieron caso. Me encanta lo que dice el versículo 20. Dice, envió su palabra, y con eso ya está, ¿no? Y los sanó, y los libró de su ruina. Dios no solo perdona, sino también sana. Porque una cosa es que Dios te perdone, y otra es que el recuerdo deje de doler. No sé si te pasó alguna vez. Vos sabés que Dios te perdonó, pero tenés eso acá adentro que todavía te sigue doliendo. Y eso es lo que sana a Dios cuando nos acercamos a Él. No solo que te perdona, sino que cambia tu situación dentro de vos, ¿sí? Y restaurar no significa volver al punto del comienzo. Significa que Dios va a tomar todos tus pedazos y va a hacer una nueva obra, porque somos nueva criatura en Dios. Entonces, qué lindo es que podamos saber que Dios va a hacer de lo que quedó en nosotros algo nuevo. Y cuando estaba pensando en esto, me acordé de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro negó a Jesús públicamente 3 veces, ¿no? Y yo digo, aparte de negar a Jesús 3 veces, le podría haber quedado un trauma. Porque cada vez que escuchaba un gallo, se hubiera acordado de esto que había hecho. ¿Sí? Pero Jesús, cuando resucitó y fue a encontrar con Pedro, no le dijo todas las cosas que tenía. Fue y le dijo, ¿me amas? Levanta mi iglesia. ¿Sí? Y Dios no se basa en tu peor momento para proyectarte. Se basa en lo que Él sabe de vos que vos no sabés para proyectarte. Por eso Él le dio un propósito a Pedro, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos en eso, ¿no? En que estamos mal, no somos lo que Dios quiere. O a veces pensamos que, bueno, sí, Dios me perdona, pero ya no me puedo exponer públicamente. No hay nada que la gracia de Dios no pueda cubrir, porque la gracia de Dios sobrepasa todo, ¿no? Qué lindo es poder tener eso, ¿no? Por eso te propongo para los que están derrumbados. Si tenés una conversación pendiente, una conversación difícil, si tenés que pedir perdón, ponele fecha y hora esta semana y hacelo, porque Dios quiere restaurarte. Y Dios termina la restauración cuando nosotros terminemos de hacer nuestra parte. Entonces te invito a que lo hagas. Por último, llegamos a la 4ª escena, que es la tormenta. Dice así los versículos 23 al 32. Los que descendían al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus ondas. Suben a los cielos y descienden al abismo. Sus almas se derretían con el mal. Temblaban y titubeaban como herbios, y toda su ciencia era inútil. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apacigua sus ondas. Luego se alegraron porque se apaciguaron, y así los guió al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Esta escena es totalmente diferente a las otras tres, ¿no? Porque acá estos marineros estaban haciendo lo mejor que sabían hacer, ¿sí? Navegando, y de golpe aparece la tormenta, ¿no? Y no todas las tormentas son consecuencias de un pecado. Hay tormentas que forman parte de la vida. Hay tormentas inesperadas, una pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, un diagnóstico, una traición, cómo duelen las traiciones, las crisis que nunca imaginás que van a venir. Hay tormentas que nadie elige, pero la tormenta en sí no es lo más difícil. ¿Saben lo que es lo más difícil? Es saber que perdiste el control y empezar a confiar en Dios. Eso es lo más difícil, ¿no? Por eso me gusta tanto esta frase del versículo 27. Toda su ciencia era inútil. Vos podés ser el mejor. Vos podés ser el Maradona de todo lo que te imaginás, ¿sí? Pero en algún momento llega que el dinero no alcanza, los contactos no alcanzan, porque la tormenta está ahí, ¿no? ¿Y qué nos frena? ¿Qué nos hace que no podamos salir de la tormenta? Que muchas veces creemos que podemos solos. Y mientras creemos que podemos solos, nunca vamos a pedir ayuda, ¿no? Y fíjense ahora las 4 escenas. Las 4 escenas fueron a Dios cuando ya no daban más sus límites, cuando ya estaban al final de todo, ¿no? Recién ahí clamaron al Señor, ¿no? Y en nuestra sociedad nos guía hacia eso un poco, ¿no? Porque te dice desde chiquito, sé fuerte, vos podés solo, vos podés llevarlo esto adelante, ¿no? Y eso lo traemos al ámbito espiritual también muchas veces, ¿no? Y dejamos de orar y creemos más en lo que nosotros podemos, ¿no? Y nos vamos alejando, ¿sí? Pero me gusta algo que dijo Jesús en Juan 15:5, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Nada podéis hacer, ¿no? Y a veces nosotros nos creemos que podemos hacer algo. Nada podéis hacer. No te dice, bueno, vas a poder avanzar hasta acá. Nada vas a poder hacer separado de Dios, ¿no? Nosotros creemos que Dios quite nuestra debilidad, pero Dios quiere usar esa debilidad para mostrar su poder. La respuesta de Dios a estos marineros: le enseñó una nueva técnica para navegar, los hizo más fuertes para salir, calmó la tormenta y después los llevó al puerto que querían, ¿no? Así sencillo. También me acordé, cuando estaba leyendo esto, de Marcos 4, cuando Jesús con sus discípulos estaban en un bote y se vino una tormenta, ¿no? Entonces, nos enseña algo también esto, ¿no? Que si Jesús está en el bote, también viene la tormenta. Pero la diferencia es que nosotros podemos confiar en Él, que la tormenta no va a ser nunca más fuerte que nuestro Jesús, ¿no? Quizás hoy no necesitas que Dios te saque inmediatamente de la tormenta. Quizás lo que necesitamos es recordar que Él está con vos en medio de ella. Y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Muchas veces pensamos que la bondad de Dios sería que
desaparezca el problema, pero quizás la mayor muestra de su bondad es que todavía sigue estando al lado nuestro, acompañándonos en la tormenta, ¿no? Y fíjense qué hermoso esto, porque el que estaba en el desierto estaba perdido y Dios lo guió. El que estaba encadenado, Dios lo liberó. El que estaba derrumbado, Dios lo restauró. El que estaba en la tormenta, Dios lo sostuvo. ¿Sí? Dios no es una maquinita que a todos nos atiende por igual. Cada uno tiene algo preparado para nosotros y nos cuida de una manera especial a cada uno de nosotros. Él se fija en cada uno de nosotros. No actúa en serie, sino actúa en forma particular con cada uno, demostrando su bondad. Por eso te propongo que, si estás en la tormenta, cambies la forma de orar. Que le propongas a Dios, mostrame cómo puedo ver cómo estar más cerca tuyo en medio de la tormenta. Cómo puedo verte en medio de esto, para que Dios nos siga acompañando. Porque los desiertos cambian, las cadenas pueden cambiar, las ruinas pueden cambiar, las tormentas cambian, pero ¿saben qué es lo que nunca cambia? Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, ¿verdad? Qué lindo es poder tener esa confianza de que Dios siempre es igual. El Salmo empieza con el versículo 1 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista no dice, fue bueno o va a ser bueno. Dice que es bueno. La bondad de Dios no tiene vencimiento. Aunque algunos teólogos después me reten, pero no tiene vencimiento la bondad de Dios. Y eso es lo bueno, ¿no? Saber que no tiene vencimiento. Podemos acercarnos continuamente. El problema que tenemos es que muchas veces la bondad de Dios la vemos por nuestras circunstancias, ¿no? Cuando las circunstancias son buenas, entonces Dios es bueno. Cuando nuestras circunstancias o el día no sale como nosotros queríamos que salga, Dios no es bueno, ¿no? Pero la Biblia nunca nos enseña que nosotros tenemos que guiarnos por las circunstancias. Nosotros tenemos que creerle a Dios que por su carácter Él es bueno, por su naturaleza Dios es bueno, ¿no? Y quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Saben que cuando empecé a estudiar este salmo, yo les conté que eran 4 historias, pero cuando terminé me di cuenta que no eran 4 historias. Es una sola historia, la de Dios, mostrando su bondad en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. Porque Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos ver esa bondad de Dios en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Si alguna vez dudás de la bondad de Dios, fíjate lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a amar para darnos todo lo demás? Qué bueno es tener este Dios con nosotros. Qué bueno es saber y recordar, no sé si estás pasando por un desierto, si estás atado a una cadena, o se te derrumbaron todos, o estás en una tormenta. Dios te ama. Dios está con vos, ¿sí? Dice, el Salmo termina en el versículo 43 y dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? No dice los inteligentes, no dice los fuertes, no dice los exitosos, dice los sabios. Sabio es aprender a reconocer la voluntad de Dios en cada etapa de nuestra vida, ¿sí?
No sé si, como te decía, si estás en el desierto, clamá. Si estás atado a una cadena, clamá. Si estás sufriendo una consecuencia de tus errores, clamá. Si la tormenta parece más fuerte que tu fe, clamá. Porque la bondad del Dios del Salmo 17 sigue siendo presente hoy y quiere que nosotros la podamos disfrutar cada día.